Vámonos con más información. Ayer platicamos en este espacio con un experto en tecnología que tú escuchas en W Radio Cadena Nacional, Luis G.I.G., y platicábamos acerca de este registro de nuestras líneas telefónicas vinculadas a nuestros datos biométricos y nuestra CURP. En medio de esta situación, recibíamos muchas preguntas de la gente que nos decía, ¿y qué pasa si no quiero registrarla? ¿Y qué pasa con las líneas telefónicas de menores de edad? Que sí, efectivamente, puede haber una discusión muy larga sobre si deben o no deben tener teléfonos celulares, pero es una realidad que muchos tienen y que nos decía ayer Luis G.I.G., pues en ese caso un adulto tendrá que registrar esa línea, su tutor, su tutora tendría que registrar esa línea, pero ha habido pues una serie de dudas incluso sobre la salvaguarda de estos datos personales y lo preguntábamos también ayer con Luis G.I.G. a raíz del escándalo con Telcel, en donde justamente en medio del proceso para registrar tus datos, pues resulta que se les da una filtración, se les genera un error en el programa que permite que los datos de las personas que estaban registrando quedaran exhibidos. Una situación delicada y que nos abrió también algo que le cuestionábamos a Luis sobre quién salvaguarda esos datos y nos decía cada empresa de telefonía. Esto no es un registro gubernamental. Cada empresa tendrá que guardar y salvaguardar los datos personales de quien registre su línea telefónica. Obviamente esto genera muchas dudas y por eso quisimos consultar al experto en materia jurídica, el licenciado José Mario de la Garza, quien por cierto ha impulsado un amparo para no registrar la línea telefónica. Licenciado, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, ¿cómo estás, Erika? Qué gusto saludarte a ti y al auditorio. Muy buenos días. A ver, dime una cosa de entrada, licenciado. ¿Hay sustento legal, jurídico en esta obligatoriedad para registrar nuestras líneas telefónicas? Pues mire, tenemos una ley que se expidió. En términos legales te contestaría que estamos todos y todas obligados a hacer este registro dentro de los plazos que está marcando ya la ley. Tenemos que entregar todos nuestros datos y la condicionante que marca la ley, Erika, es que si no los entregas y si no haces este registro de tu línea telefónica, lo que va a pasar es que se cancela tu línea. Entonces, pues en términos legales sí estamos todos obligados a hacerlo y las compañías que nos prestan el servicio tendrían que llevar una lista muy puntual de quienes no se registran para cancelar la línea. O sea, la condicionante es que si tú no te registras te quedas sin celular, digo, para darlo en efectos prácticos, ¿no? Y eso está escrito en la ley. Ya se había intentado en México hacer una especie de este registro anteriores, Erika, que se llevó inclusive a la Suprema Corte y se dijo en aquel entonces que este tipo de registros violaban la Constitución en temas de privacidad, de resguardo de información, de seguridad de las personas. Ya digo, ese es un antecedente. Fíjate que he visto en redes luego mucha confusión porque esa nota salió pues hace algunos años diciendo la Corte declara inconstitucional el registro, ¿no? Pero es aquel registro que se intentó hacer y que pues quedó fallido porque la Corte lo invalidó. Digamos, ese es el antecedente que tenemos. Y como dices tú, los riesgos que estamos viendo de empresas que tienen errores, también hubo unas notas, no sé si las viste la semana pasada, de chips que ya se vendían registrados y que ya te los daban con un registro con nombres de personas que ya las habían utilizado. Y entonces esta es la situación que prevalece, Erika, una ley que ya está vigente, una obligación para los usuarios de entregar toda su información, una preocupación ciudadana de quiénes van a resguardar los datos y la posibilidad de quedarte sin celular si no lo haces. Ahora, licenciado, quiero ir con esta otra parte, tú ya adelantabas. A ver, nosotros estamos obligados a registrarnos, pero ¿a qué están obligadas las empresas de telefonía que van a tener nuestros datos? ¿A qué los obliga la ley? Y te lo pregunto también por la experiencia que ya tenemos. A ver, nosotros firmamos un contrato con instituciones bancarias en donde les autorizamos a ellas y exclusivamente a ellas a consultar nuestros datos personales y a poder salvaguardarlos. Y resulta que luego nos están llamando de un montón de instituciones bancarias para ofrecernos servicios similares a los que nosotros ya tenemos o a los que podemos acceder. A ver, esto nos habla de una filtración de datos y lo hemos platicado en diferentes ocasiones. ¿Qué responsabilidades tienen ahora las empresas de telefonía para salvaguardar los datos que les vamos a proporcionar? Pues mira, la ley obviamente les impone una serie de responsabilidades, de sanciones, de delitos en caso de que se den estos filtrados. O sea, si me preguntas desde el punto de vista legal, Erika, yo te diría, pues sí, las empresas sí tienen en la ley una obligación de resguardar, de conservación, de confidencialidad de los datos. Hasta ahí vamos bien. Lo que pasa es que en México estas leyes, como bien ya lo dijiste, en la práctica no se cumplen y acaban en manos de la delincuencia organizada. Pues nada más ve el problema de extorsión que tenemos. Claro. El
problema de extorsión está basado en toda la filtración de números que se hace. Las llamadas telefónicas que te hacen para extorsionarte, pues pregúntate de dónde sacaron tu número, o por qué tienen tu número, o quién se los dio. Es decir, y ahí está reconocido pues, a nivel nacional que la extorsión está desbordada y que ha sido muy difícil controlarla. Inclusive este registro, Erika, tiene parte de su fundamentación en combatir la extorsión. O sea, están diciendo, vamos a tener una base de datos enorme, con datos de todos los ciudadanos en México, y a partir de ahí vamos a tratar de controlar la extorsión. Pero la extorsión y otros delitos se controlan de otra forma, no quitándoles datos a los ciudadanos y poniéndolos en riesgo, ¿no? Entonces, si me preguntas, insisto, las empresas pues sí tienen una obligación, Erika. El problema es que dejan al ciudadano en una situación de mucha indefensión, porque imagínate que mañana, como bien dices tú, la empresa de proveedoría de servicios telefónicos filtra los datos o se le o peor, corrompe la base licenciado, de como ha datos. pasado, nos dicen, un trabajador. Sí, Alguien un trabajador ahí de se mediano llevó los rango, datos, pues se ¿no? llevó los datos, efectivamente. Y la gente que nos escucha en el auditorio, tú o yo, quedamos expuestos, ¿no? Oye, el tiempo que te toma, Erika, y las posibilidades de poder ir a demandar y armar un caso de daños y perjuicios para un ciudadano, Erika, pues es materialmente imposible, te lo diría yo. O sea, son de esas demandas faraónicas, bien complicadas, que pues no tenemos el acceso, ni el tiempo, ni el dinero para hacerlas. Entonces, pues sí dices, bueno, la empresa debe de resguardar mis datos, pero y si no lo hace, pues te van a decir, oye, pues ve y demándalos y reclámale los daños y juicios y presenta un caso. Pues imagínate, Erika, si estamos tratando de subsistir en esta economía tan compleja, todavía decirle al ciudadano que vaya y demande a una empresa para que tarde años en resolver un asunto, pues te lo digo con honestidad, pues es algo que, como bien sabemos, en la ley se establece de forma muy, parece que es contundente, pero en la práctica no pasa así, ¿no? Entonces, el problema es que dejas al ciudadano con estas exposiciones y hay mucho temor de que estas bases de datos queden totalmente expuestas, como ya ha pasado, ¿eh? O sea, esto que está sucediendo en las redes sociales, que la gente está muy inquieta, pues ya no es que la gente invente, Erika, ya ha pasado. Y los datos allí están, como esto, y nos hablan, a mí me han hablado y a ti seguro también, para extorsionarte, para pedirte dinero, para amenazarte, para decirte que son integrantes de un cártel, en fin, todos hemos vivido esa experiencia, ¿no? Esa es una experiencia cotidiana en México. Entonces, pues ese es el riesgo que existe, Erika. Ahora, has presentado un amparo. ¿Qué es lo que estás argumentando? ¿Qué es lo que estás buscando, licenciado? ¿Cuál es el sustento y el argumento? Mira, el amparo tiene dos objetivos. Un primer objetivo, como todas las demandas de amparo, puedes tú solicitarle a los jueces federales que suspendan la aplicación de la ley. Es una posibilidad que tú tienes dentro del juicio de amparo. Entonces, los jueces, cuando reciben estas demandas, Erika, tienen que resolver si te conceden esta suspensión. ¿En qué consiste? En decirle a las autoridades a José Manuel no le apliquen la ley. Esto, ¿qué implicaría? Que yo quedaría exento de registrar mi celular durante toda la tramitación del juicio de amparo, hasta que se resuelva, digamos, hasta que se dicte una sentencia. Son juicios complejos, en el que esto podría tardar, yo calculo unos 2 años y medio, 3, en resolverse. Entonces vamos a decir, si te dan esta suspensión, exento de registrar tu línea durante el plazo, y tendrías que esperarte a ver qué dice la sentencia, a ver si te dan o no la razón. No quiere decir que la suspensión ya se la ley considera la Constitución, ¿no? Entonces es un efecto. Licenciado, se está cortando la comunicación. Vamos a aprovechar para hacer una pausa. Regreso para seguir platicando contigo, porque desde que compartimos la publicación que hiciste en las redes sociales sobre este amparo, hubo mucha gente que nos escribió y que nos decía que cómo se podían sumar a ese amparo. Quiero que nos expliques esta parte de, ¿se pueden hacer amparos colectivos? ¿No se pueden hacer amparos colectivos? ¿Qué podemos esperar de un amparo en estos términos? Vamos a la pausa y regresamos para seguir platicando con el licenciado José Mario de la Garza. Estamos de regreso y estamos platicando con el licenciado José Mario de la Garza, experto en temas jurídicos. ¿Qué es lo que está pasando con este tema del registro de las líneas telefónicas celulares? Ya tengo varias preguntas. Desde hace días nos preguntaban si podríamos presentar amparos colectivos, cómo se tiene que tramitar el amparo para no tener que dar este registro. Nos preguntan también esta mañana qué pasa cuando el celular pertenece a una empresa, pero también lo tengo para uso personal, pero a final de cuentas está a nombre de la empresa. ¿Quién lo registra? ¿Qué pasa en esos casos? O incluso nos dicen
hacen cuando, a final de cuentas, pues el jefe, la jefa de familia, paga las líneas telefónicas de varios integrantes de la familia, es quien los tiene registrados, es decir, es quien los tiene contratados. Tendría que registrarlos él, tendría que registrarlos quien lo usa. Cuando le das un teléfono, por ejemplo, a un chofer de tu empresa, a alguien que te hace un servicio de reparto, etcétera, de envío a domicilio, nos preguntan particularmente de un restaurante, lo tengo que registrar yo, lo tengo que registrar a nombre de la persona que lo está utilizando. ¿Cómo funciona todo esto, licenciado? Pues muchas preguntas que responder. Bueno, mira, vamos primero con las del amparo. Sí. Vamos a esta parte, si quieres, vamos aclarándola. No se pueden hacer amparos colectivos. Esa es la primera respuesta. El titular de la línea, el que tenga celebrado el contrato con la empresa telefónica, es la persona que tendría que firmar y presentar la demanda. Entonces, tú no puedes agrupar, digamos, a 100 personas y hagan un solo amparo, no se puede. Entonces, que ahora, nos preguntaban que si se podían sumar a tu amparo. No sería factible. Cada quien tiene que promoverlo. Cada quien tiene que promoverlo. Ahora, ¿quién tiene que promoverlo? En términos jurídicos tendría que promoverlo el que tenga celebrado el contrato. Por decirte, yo tengo celebrado un contrato con una empresa y yo te presto a ti el celular y tú lo estás usando y tú lo utilices como una herramienta. Formalmente, aunque tú lo estés usando, el que tengo que promover el amparo soy yo, ¿verdad? No tú, sino el titular de la cuenta, el que firmó el contrato, digamos así. Entonces, ahora, déjame hacer también otra precisión. El amparo es una estructura muy compleja, Erika. Tú y yo lo hemos platicado. Sí. Entonces, tampoco quiero que se lleve la impresión de que puedes presentar un escrito, lo metes en un juzgado y ya te olvidas y ya te dieron un amparo. Pues eso es falso. Luego hay gente que este tipo de amparos y esto, cuidado también, mando una alerta, no hagan eso, no les va a servir de nada, van a gastar dinero y no tienen ninguna utilidad. Entonces, nosotros ahorita la argumentación que estamos haciendo, Erika, es que con la simple aparición de la ley ya nos causa una afectación. Yo estoy en contacto con una red de abogados que están presentando amparos, ya algunos se están admitiendo y otros se han desechado. Los amparos están concentrando, Erika, en los tribunales especializados en materia de telecomunicaciones. Sí. Ahí los están concentrando. Entonces, no ha habido todavía ningún juez que dé una suspensión, sí están admitidos. Pero entonces tú para presentar esto, Erika, pues requieres de contratar un abogado, una abogada que le dé seguimiento, que acuda al tribunal, que vea qué es lo que está pasando, que presente impugnaciones. Entonces, desafortunadamente, Erika, la defensa de estos derechos humanos que tienen que ver con la privacidad, con la conservación de tus datos, pues no lo puedes hacer así tú solo, imprimiendo un documento y llevándolo a los tribunales. Francamente te digo que eso no es posible y francamente creo que hacerlo así no conduce a nada. Entonces, digamos que tendrías que contratar a un abogado y vuelves a este tema, ¿no? ¿Cuánto me va a costar hacer eso y qué seguimiento se le va a dar a un juicio que va a tardar tiempo en resolverse? Entonces, pues esa es la realidad, para no vender una idea falsa de que cualquiera se puede amparar y que mañana les van a dar una concesión de un amparo, pues no. Ahora, estos amparos, Erika, cuando se resuelvan, como te digo, van a tardar tiempo, van a tener que tomar una definición. La ley viola o no los derechos humanos de las personas que se ampararon, ¿verdad? Y ahí, pero esa definición, Erika, va a tardar en llegar, te digo, 2 años o más en llegar. Entonces, tampoco es algo que podamos hacer tan inmediato. Ahora, ¿cuál es el efecto práctico aquí? Vamos a decir que Erika presenta un amparo, que se asesora y no te dan una suspensión, Erika. El juez te dice, no, ¿sabes qué? No te lo voy a dar la suspensión porque es un tema de interés general y no te voy a dar la suspensión. Pues tú tendrías, con todo y tu amparo, te tendrías que registrar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de otra manera te quedas sin línea celular. O sea, el amparo no a menos que te den una suspensión. Por eso la suspensión es tan importante. Porque si no, pues el amparo sí es una argumentación jurídica que se tiene que resolver, pero para efectos prácticos, Erika, no sé si me explico, pues te sirve de poco. Por lo pronto ya estás obligado. Porque te tenías que registrar, ¿verdad? Claro. Si yo me amparo mañana, el tribunal me dice, oye, no te damos una suspensión, pues me voy a tener que registrar. Con todo y mi amparo, con todo y mi amparo, ¿verdad? No me quita la aplicación de la ley. Entonces, digamos, pues es un tema técnico, yo sé que se ha difundido mucho en las redes, sí le mando la señal al auditorio que requiere mucho acompañamiento, y es un tema que yo también he criticado mucho, Erika, que es muy difícil en México defender derechos, y más en el juicio de amparo, ¿no? Entonces, es así. Ahora, los que se deben de registrar, de acuerdo con la ley, son los que están otra vez como titulares de las líneas. Si yo soy el titular y le presto los celulares a mis hijos, pues el que debe hacer el registro soy yo,
Es el que es el que tiene que presentar mis datos, mi RFC, mi información biométrica, lo tengo que presentar yo, independientemente de quién use el celular. Lo que se está buscando es responsabilizar al titular de la cuenta, Erika. ¿Para qué? Vamos a pensar que mañana se detecta que con mi cuenta se está cometiendo delitos, que se está haciendo extorsión. Lo que quiere la autoridad es saber quién soy yo, dónde estoy, dónde está mi domicilio. Ese es lo que está buscando, ¿verdad? Pero está buscando al titular de la cuenta, no tanto a los usuarios. Por eso, Erika, tenía sentido lo que estaba difundiéndose en redes de comprar los chips, porque tú comprabas un chip registrado a otro nombre y pues podías usar el celular sin problemas porque estaba registrado a nombre de otra persona. Sí. Esa es la cuestión. Sí va a haber un mercado negro de chips y van a empezar a darse este tipo de registros y entonces pues tú ya tienes celular, pero pues no aparece que seas el responsable de la Sí, de la que línea. de todo ya se está haciendo negocio, y entonces hay quien está ofertando chips ya registrados a nombre de quién sabe quién, pero que los Claro. están poniendo ahí a la venta. Ahora, nos preguntan en el tema de cómo quedamos los que tenemos prepago en paquetes. Nos lo pregunta García Lau. Entiendo que lo que ella trata de argumentar es, pues ya tienen nuestros datos, licenciado, cuando contratamos, cuando celebramos un contrato con una empresa de telefonía, pues ya presentamos nuestros datos. Aún así, tienen que hacer el registro. Sí, sí. La respuesta es sí. Las empresas están habilitando unas páginas de internet donde tienes que entrar y tienes que volver a confirmar todos los datos. Sí, por supuesto que sí lo tienes que volver a hacer. Tienes que volver a proporcionar tus datos. Es muy importante, nos están pidiendo los domicilios, los RFCs, las ubicaciones. Es decir, no quieren que haya una sola línea que no tenga un responsable. Y un poco, Erika, digamos, la lógica de todo esto es decir, cuando detectemos líneas que se están utilizando para cometer delitos, queremos saber de quién son esas líneas y quién está detrás de esas líneas. Esa es la lógica, vamos a decir, que parece... Ahora, ¿es que parece... efectiva, licenciado? Te lo tengo que preguntar, porque, a ver, incluso en la rueda de prensa donde presentaban este mecanismo decían, no, es que así evitamos las extorsiones desde los penales. ¿Qué no se supone que en los penales no hay teléfonos celulares? ¿Qué no se supone que en los penales no hay señal de telefonía celular? ¿Es esta medida suficiente para enfrentar la problemática de las extorsiones y la comisión de delitos a través de teléfonos celulares? Pues mira, es enfocar el problema de atacar a los ciudadanos y de pedirles un exceso de datos y de información que queda vulnerable, en vez de buscar la inteligencia en el ataque al crimen. Esto está en manos del crimen organizado, Erika. Es decir, a los que más que poner a los ciudadanos violando sus derechos humanos de privacidad, lo que debería hacerse es una estrategia de inteligencia, de tecnología, para buscar cómo se están utilizando estas redes, porque como bien dices, ¿verdad? En los penales, pues todo el mundo hace llamadas, se venden los chips ya están registrados, pues bueno, al rato la delincuencia organizada pues ya tiene los mismos celulares a nombre de otras personas y lo que se dijo aquí, al rato aparece un celular a nombre de Erika Salgado que supuestamente está utilizando la delincuencia organizada y acabas metida tú en una carpeta de investigación, ¿verdad? Porque sabes que tu línea se registró con tu nombre y vendieron los chips. Claro. Y tú ni enterado estás. Ahora, fíjate que espero que estés tocando madera, licenciado, al decir esto, pero a ver, sí decías. Sí, decía, es importante que las personas cuando ya digamos que ya estén habilitadas las páginas, entren a ver cuántas líneas tienen registradas, porque van a aparecer, ¿verdad? En las páginas del registro va a haber un apartado para revisar si tu nombre ya está registrado. Entonces esto también como de manera preventiva hay que empezarlo a hacer, Eric. Meterse a las páginas de las líneas telefónicas dependiendo de los contratos que se tengan y ver cuántas líneas están registradas. De repente imagínate, te metes tú y hoy hay 10 líneas de Erika Salgado ya registradas, ¿no? Entonces eso también de manera preventiva hay que empezarlo a hacer para que pues cuidemos nuestros datos, porque claro, puede pasar esto. Que sea como el ejercicio ejercicio del buró de crédito, ¿no? Está revisando constantemente a ver si no sacó alguien un crédito a tu nombre, así con el tema de los teléfonos. Va a tener que ser así, Erika. Vamos a tener que estar registrando y verificando que alguien no registre nuestros nombres y nuestros celulares. ¿Por qué? Porque pues, corres el riesgo de acabar vinculado en un tema, ¿verdad? Claro. Entonces, habrá que tener esta cuestión preventiva. Y mira, nos ponen sobre la mesa también Interestelar, nos dice, imagínate que yo tengo un teléfono registrado, llega una persona, me roba el teléfono y luego me amenazan o cualquier cosa para no darlo de baja o para no denunciarlo y empiezan a utilizarlo para delinquir y quien queda como responsable pues es precisamente quien registró la línea telefónica. Bueno, pues todos los bemoles de esta clase de disposiciones, licenciado, vamos a estar muy atentos a ver cómo avanza el amparo que has interpuesto y pues qué es lo que sucede con este registro de los teléfonos celulares. Como siempre, yo te agradezco mucho que nos permitas tocar estos temas. Muchas gracias, Erika. Mira, te propongo esto. Sí. Yo calculo que para
inicios de la semana, lunes o martes, ya debo de tener la resolución del Tribunal de Telecomunicaciones contra mi amparo. Y si quieres, pues lo platicamos con el auditorio, y ya les explicamos qué es lo que se dijo y ver cómo puede esto servir para que nos podamos proteger, a ver qué dice el tribunal. Extraordinario, porque sí, mucha gente nos está preguntando esto, de cómo va a trascender, de qué va a pasar. Incluso, y es la última y te despido, pero es que siguen llegando las preguntas. Nos están cuestionando que... de lo que decías hace rato de los amparos, que si lo que se define con respecto al que tú has presentado, decías, es individual, pero sienta precedente, es decir, marca la línea de lo que se tendrá que determinar con amparos similares. Pues mira, si hay un buen cúmulo de amparos que se ganan, pues sí se sentaría un precedente en que la ley está violando derechos humanos, aunque el amparo es individual. Creo que sí, políticamente, Erika, podría mandarle una señal a la estructura del poder diciendo, oye, esta ley viola la Constitución. Ahora, otro tema, antes de cerrar, con los jueces de la 4T también esto está complicado, ¿verdad? Vamos a ver cómo se comportan. La anterior corte dijo que era inconstitucional un registro similar, ¿no? Sí. Vamos a ver si la corte de las camionetas, de las Grand Cherokees, vamos a ver qué dice. Y de las togas de 22,000 pesos. Sí, pues sí, vamos a ver qué dicen, ¿no? Claro. Vamos a ver qué nos dicen, pero yo te voy a mantener al tanto a ti y al auditorio, me comprometo contigo a dar la información en cuanto me resuelvan, yo lo comparto contigo para que lo platiquemos con el auditorio y que pues qué bueno que estás haciendo este reporte, porque mira la cantidad de gente que está interesada, Erika, en este tema. Sí, preocupados, y opinando al respecto. Te agradezco como siempre, licenciado. Muy buenos días. Abrazo fuerte. El licenciado José Mario de la Garza platicando con nosotros.